Mario Alonso Puig decía que quien esté dispuesto a aprender, bajo el contexto que sea y a la edad que sea, digo, lo tiene todo. Y aquel que no esté dispuesto a aprender va a estar equipado para un mundo que ya no existe. Y esto de estar equipado para un mundo que ya no existe es como venir al Bolsón con ropa de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pasan estas cosas. En mi caso, tiene que ver con la salud más física, de alguna manera, pero en el caso de las instituciones educativas, la pandemia, la digitalización, la tecnología, estos nuevos tiempos, quizás tenga que ver con otra cosa. Y de eso vamos a hablar en este foro educativo. Así que les doy a todos las bienvenidas. Mi nombre es Federico Donet, ya me conocen, nos conocemos, veo muchas caras conocidas y estoy muy feliz por eso. Veo caras nuevas, también me pone muy feliz eso, así que gracias y bienvenidos a todos. Vamos a abrir este foro educativo. Le doy la palabra a Pablo Doberti para que nos guíe en este foro lleno de grandes profesionales. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Fede. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la cantidad de cámaras encendidas. Ayuda un montón a los que hablamos poder ver rostros y poder ver reacciones. Así que muchas gracias a todos los que prenden la cámara. Se agradece muchísimo porque ese feeling nos permite tener un poco más de retorno del sentido de lo que vamos diciendo. Bueno, estamos en el foro número 45 de los organizados por Lírica. Eh, Muchas cosas conversadas, muchos temas abordados, muchos invitados recibidos, mucha experiencia acumulada, mucha gente que pasó por acá. Mantenemos una audiencia muy estable, tenemos entre 50 y 100 personas casi todos los foros, este no es excepción. De modo que confirmamos que tiene sentido, que vale la pena seguir conversando, haciendo el esfuerzo de crear estos espacios y mantener la discusión abierta. Hoy vamos a hacer una cierta excepción, porque el eje conductor de estos foros fue siempre la relación de la tecnología con el mundo escolar. Pero hace tiempo que venimos preocupados en este ámbito y en otros ámbitos de trabajo por todas las cuestiones ligadas a la salud mental, a la salud emocional, al mundo socioemocional. Tiene distintos nombres en el mundo educativo y eso se refiere, por supuesto, a la salud mental o al socioemocional de los alumnos y también del cuerpo docente y del cuerpo no docente de las escuelas, ¿no? Y la pandemia dejó de una marca en relación a todo esto, pero por otro lado hay un avance muy fuerte de cuestiones más institucionales. En más de un país de América Latina se ha sancionado o se está tramitando la ley de educación socioemocional. Es decir, lo socioemocional está adquiriendo un estatus educativo más pesado, más importante que lo que tenía hace un tiempo atrás. Entonces nos pareció útil, necesario y además nos interesa el tema particularmente abrir un foro de discusión sobre esta cuestión. Para eso invitamos hoy a dos personas, amigas nuestras, que vienen de lugares próximos pero diferentes. Una persona viene del mundo de la psicología y el psicoanálisis, Mabel, ahora la presentaremos un poco mejor, y luego el otro, Fabián, que viene del mundo de la psiquiatría. Probablemente con los discursos ustedes verán que convergen bastante, pero son dos miradas un poquito desplazadas respecto del mismo fenómeno. Y eso nos pareció que le daba valor a la discusión. Entonces la dinámica va a ser escucharla a Mabel durante 10 minutos, que nos va a contar sus principales ideas en relación a esta cuestión de la salud mental, la escuela, la adolescencia, la preadolescencia, la familia, etcétera, pero muy ligado al lugar de la escuela en todo esto. Y luego Fabián nos va a dejar sus 10 minutos de sus ideas principales ligadas a la misma cuestión. Ahí retomaremos, yo haré un diálogo con ellos dos. En ese diálogo, cualquiera de ustedes puede entrar, de la manera que ustedes quieran, puede entrar con un comentario en el chat, puede entrar levantando la mano electrónica que tienen por ahí y pidiendo la palabra, y entonces podemos dialogar más que tres. Y sobre el final, con Milena haremos un trabajo también de testimonio de una experiencia en una escuela con lírica en México. Entonces, no vamos a perder más tiempo. Mabel y Fabián, bienvenidos y muchísimas gracias por la disposición
y por las ganas de participar. Los dos son argentinos. Diría que por casualidad, porque podrían haber sido también mexicanos, pero el caso es que son los dos argentinos. Mm. Y entonces vamos a empezar por ti, Mabel. Hoy iba a decir por vos, pero prefiero decir por ti. Por ti. Te doy la palabra, te doy la palabra a ti y luego lo escuchamos a Fabián. Adelante, Mabel. Bueno, bueno, me presento un poquito, para los que nunca nos hemos visto. Este, Tengo una maestría, yo soy psicoanalista de elección, psicóloga de profesión, de título, eh, y bueno, tengo una maestría como realizada y dirigiendo una maestría acá y una en Brasil. Esto lo digo no para ostentar, sino para decir bajo qué características post pandemia han acreditado estas maestrías. Y también tengo un doctorado que lo hice hace muchos años, así que bueno, eso también me permitió estar a cargo de estas maestrías. Pero lo importante, lo que quiero transmitir hoy es que en principio, cuando fue la pandemia, Pablo y Fede, estábamos todos muy, bueno, primero preocupados por la salud, por todo lo que ya sabemos, y luego empezamos a hacer mucho lazo entre las instituciones. Vos sabés que en el psicoanálisis hay, como en todas las escuelas de psicología, hay muchas instituciones y empezamos a hacer lazo, a agruparnos, a dar charlas gratuitas, este, sobre lo que íbamos pensando acerca de lo que era la pandemia y esto de estar aislados y qué iba a ocurrir y que, bueno, y la importancia que tuvo eso mismo que rechazamos durante tanto tiempo, que si bien lo utilizamos, lo que eh, ejercemos alguna cuestión directiva, como es la computadora o las clases virtuales y demás, durante la pandemia fue la única manera de conectarnos y, y ya yo te diría que hasta fuimos felices con eso, porque nos encontrábamos muy unidos. O sea, fue un momento de mucha comunión, la manera de encontrarse, ya sea con los alumnos como con los colegas en las reuniones que hacíamos. Y bueno, esto me trajo a mí un pensamiento que fue que Freud decía, la vida cambia, el psicoanálisis también. Y entonces empecé a pensar, y tengo un libro al respecto que tiene que ver con las nuevas formas de síntomas, todo lo que fue pasando post pandemia, justamente en relación a los síntomas que empezaron a preponderar, que todos tenían que ver, que ya venían avanzando, pero post pandemia se hicieron más notables, que tenían que ver más con la pulsión de muerte y lo que afectaba el cuerpo, ataques de pánico, anorexia, bulimias, mucho miedo a la muerte, ansiedad desmedida. Bueno, Freud hablaba que la angustia es una señal, pero ya no estaba como señal la angustia, sino que era como pánico. Bueno, aparecieron muchas manifestaciones que yo le di el nombre, esto es algo de mi autoría, neurosis actuales. Freud habló de las neurosis actuales, pero él se refería a neurosis que no tenían relación al otro, que habían estado, habían cortado por la guerra, o que no habían tenido una familia, sujetos que estaban en poca relación con otros congéneres, ¿no? Y justamente lo que pasó con la pandemia trajo este tipo de neurosis en el sentido que si bien el Internet y todo lo que sea para apoyar la escolaridad, o en mi caso la universidad o la enseñanza a distancia de los cursos, por otro lado trajo problemas en las relaciones humanas, en la sintomatología. Eso no quiere decir que usarlas hoy día traiga esos problemas cursando una maestría virtual, porque de hecho mi última acreditación fue la maestría virtual que tengo en la Kennedy y que la otra que tengo en Belo Horizonte, en Brasil, a través de una institución que se llama Sumus. O sea que no tiene nada que ver lo que estoy hablando de la salud mental
con el apoyo de las nuevas tecnologías para el alcance. Eso fue el beneficio, podríamos decir, ¿no? Si el psicoanálisis cambia, la vida cambia, también tenemos que adaptarnos los analistas a que los tratamientos también son a larga distancia, con internet, con otro tipo de instrumentos. Si yo llamo, por ejemplo, el diván, cuando ya llaman sin la video, sin cámara, ¿no? O sea que hemos adaptado el psicoanálisis a la época. Eso es muy interesante porque si uno se queda con la ortodoxia de cómo tienen que ser las cosas, no está a la altura de la época. Y un psicoanalista, esto lo decía ya Lacan, tiene que estar siempre a la altura de la época. ¿Qué quiere decir eso? Que los discursos cambian. Y al cambiar los discursos, esta es la época de la tecnología, cambia todo. O sea que hay que estar atento a qué síntomas o qué manifestaciones trae esos cambios en los sujetos, ¿no? Por eso es importante saber usarlos. Eso es lo que quiero decir hoy, ¿no? Como todo, hay adicciones. Yo traigo un libro también sobre las adicciones en la época, que no trabaja solo de los tóxicos, trabaja todo lo que es adictivo, ¿no? Cualquier instrumento puede llegar a ser adictivo, desde la comida hasta un aparato, un celular, porque la gente suele tenerle rechazo a los jóvenes hoy día, pues están todo el día con el celular. No, ese no es el problema o la tecnología. El tema es el uso que se le da. ¿Mm? Yo creo que lo importante es, como decía Lacan, todo en su justa medida. Se refería al goce. ¿El goce qué es? La pulsión de muerte, en la medida que se manifiesta en la vida como sadismo, masoquismo. Si eso lo usamos mal, indudablemente irá en contra nuestro. O sea que justamente la tecnología permite, en mi caso, estoy hablando de mi experiencia, un gran acercamiento incluso con otros países y con otras personas que cuando voy a esos lugares ya nos conocemos. Esa es la manera también como cada uno lo usa. O sea, nos conocemos y el encuentro cuerpo a cuerpo genera además un nuevo conocimiento que restablece esa relación que si no hubiese estado en mi caso con Brasil desde el 2020, ¿no? Por la pandemia, jamás hubiese sido recibida como fui este año, con tanto cariño. O sea que creo que como todo, tiene que ser usado para beneficio, pero no beneficio económico, no me refiero en ese sentido, sino en beneficio de un largo alcance. Yo creo que a esta altura conectar distintos países es, como me pasa a mí con la maestría o con distintas provincias, hace que nos conozcamos todos, que la gente del interior tenga acceso a las novedades que estamos trabajando aquí en un grupo en especial. Y yo contaba en la pandemia, que ahí nos enteramos los que éramos más grandes, que éramos viejos, o sea, en el sentido de que la pandemia atacaba en ese momento más a la gente mayor, y uno, justamente por el hipercapitalismo, como lo llamaba bueno, un autor Bauman y después Miller, que es un psicoanalista lacaniano, justamente había un autor de Bioy Casares, no sé si Pablo lo recordás, obviamente, amigo de Borges, que escribió a los 50 y pico de años un libro que se llamaba Diario de la Guerra del Cerdo. ¿Sabés de qué hablaba? De que los jóvenes mataban a los viejos para no verse viejos. Justamente, ¿no? El tema es el rechazo a la vejez que en esta época tanto se tiene, porque se quiere, digamos, la época impone ser joven, estar bien, ser útil, este, estar a la altura de las circunstancias, en la estética, en el conocimiento. Bueno,
está bien. Lo que pasa que el tema de la vejez fue rechazado siempre. Estamos hablando de muchos años atrás. Y Bioy Casares era alguien que rechazaba la vejez, era un hombre muy buen mozo y no quería envejecer. Y bueno, estos jóvenes justamente lo matan a los mayores para no verse ellos en esa situación. El tema es qué hicimos los mayores, en este caso con la tecnología, si la pudimos usar, si nos adaptamos, si la salud mental se empeoró porque tuvimos que poder usar la tecnología. Yo puedo decir que de ninguna manera. Y los jóvenes, quizás algunos dicen que empeoró la cuestión de estar tantas horas con la tecnología. Yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda porque yo creo que si esos jóvenes no hubiesen estado en contacto con otros jóvenes, hubiese sido muy complicado, muy complicado. Así que yo soy una de las pocas gente mayor que estoy a favor de la tecnología como un encuentro con el otro. ¿Por qué la llamo neurosis actuales? Ocurre en esta época no por la tecnología, sino porque todo es consumismo y hay que ser feliz y te mandan a que todo sea ya, que lo logres ahora, que tengas todo lo que te necesitas y que lo compres. Entonces, neurosis actuales serían las que rompen el lazo con el otro, pero no la rompe la tecnología, al contrario, hasta hay encuentros virtuales hoy día, no existe más el baile famoso donde conocías o el boliche. Yo soy de los boliches, no llegué al baile, no soy tan Tutankamón, pero bueno, me refiero, claro, me refiero a que ¿por qué no? Hay pacientes que me dicen, sí, a mí no me gusta exponerme, ¿y qué? En un boliche no te exponías, o sea, estabas a la vista de todos, o sea, esto de lo imaginario y que está tan en boga, que es pura imagen y que esto existió siempre. Lo que pasa que el abuso de eso hace que se genere una adicción, pero adicto es el que no puede parar, no tiene que ver la tecnología, tiene que ver la estructura. Y si querés, Pablo, te explico por qué. Eso también lo trabajo en otro libro. ¿Por qué la estructura psíquica lleva a la adicción? Porque hay un objeto perdido, nos dice el inventor del psicoanálisis, que es Freud, que es el objeto primero de satisfacción, que es el pecho materno quien te alimentó de la manera que fuiste alimentado. Eso se escribe, al escribirse, todo lo que está escrito en el psiquismo, que es lo que nos maneja, el inconsciente, vos sabés qué es lo que nos maneja, no es el yo, justamente al haber inscripciones reprimidas, dice Freud, lo que está perdido es el objeto en sí. Pero, nos dice, ese objeto perdido es la causa del deseo. Fíjate vos, Pablo, y bueno, no lo estoy viendo en este momento a Fede, pero le estoy hablando a todos los que están en la audiencia también. Este, fíjate vos qué interesante, porque eso perdido termina siendo la causa del deseo, o sea que vamos todo tras algo que en realidad nunca tuvimos. ¿Mm? Por eso Freud habla de anhelos, de querer tener lo que nunca se tuvo. Justamente eso hace que todo el tiempo estemos haciendo este camino. Vos me dirías, hoy, ¿por qué estás hablando acá? ¿Y por qué no? Porque mi deseo es transmisión. Y bueno, hoy nos escucha otra gente, estoy en contacto con ustedes, nos estamos este, conociendo más, les traigo una idea. Entonces, ese objeto perdido, en esta época de hiperconsumismo, se cree que se puede encontrar. Y el adicto es el paradigma de la época, porque cree que el objeto es lo que te va a satisfacer. Con cualquier objeto. Se le echa la culpa a la tecnología, pero no es el culpable. El psiquismo se adapta en cada época a buscar lo que le viene más cómodo. En este momento le vendría más cómodo la tecnología. Pero si vamos al principio de lo que dije, a mí la tecnología me acercó a mucha gente, fue al revés, a mí y a mis alumnos. No sé si es claro lo que voy diciendo, Pablo. Está No, perfecto, y ya estamos en tiempo, así que si te parece, sí, le voy, querido, sí. le voy a pasar la palabra a Fabián y después abrimos ¿Cómo y no? conversamos. ¿Cómo no? Muchas gracias Sí, sí. por la No, por presentación. favor. Fabián, te dejo la palabra.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Pablo, Hola, Fabián. gracias, Pablo, por la invitación, la posibilidad de estar con ustedes. No nos conocemos, pero quizás será este inicio. A mí me propusieron hablar sobre el impacto que puede tener la salud mental en la escuela, en la institución educativa. Yo soy psiquiatra, no soy psiquiatra infantil, pero por esas cosas de la vida que podemos conversar en otro momento, me dedico casi exclusivamente o bastante al trabajo con adolescentes. Entonces, voy a tratar de transmitir algunas ideas fundamentales que para mí son, no sé si son fundamentales, pero para mí han sido importantes en mi trabajo del último tiempo y en mis lecturas, con respecto a cómo vemos a los adolescentes, cómo hablamos de los adolescentes y qué tiene que ver esto a veces con su salud mental. Entonces voy a partir de una afirmación que puede ser cuestionable, que es que hay una idea particular de lo que son los adolescentes, casi estigmatizante, que tiene que ver que si uno habla o les pide a la gente en general que vinculen con diferentes conductas de adolescencia, van a hablar del riesgo, van a hablar de la violencia, van a hablar de la adicción. Y en realidad eso es un problema grave, es un problema grave para los mismos adolescentes el hecho de ser mirados de esa manera. Y ser mirados de esa manera no tiene que ver solamente con lo contemporáneo. Uno puede encontrar algunas frases de, qué sé yo, de Shakespeare o incluso de algunos teóricos de la iglesia, de cómo veían a los entes en su momento. Pero es real que a partir de la construcción moderna de la adolescencia, eh, se la ve como una época en donde casi necesariamente y de manera universal las personas van a atravesar una época que es tormentosa, terrible, de gran sufrimiento. Esto fue tomado, esto fue tomado de alguna manera por el psicoanálisis, no tanto por Freud, pero sí especialmente por su hija, por Ana Freud, donde casi plantea una forma de ser normal en la adolescencia que tiene que ver con lo patológico, es decir, casi plantear que uno debe necesariamente por atravesar por una serie de alteraciones que luego van a remitir en función de que pasen ciertas cosas, pero casi como algo necesario. Esta visión de la adolescencia como una suerte de locura temporaria ha tenido un gran impacto. En los 80 fue cuestionada fundamentalmente por investigadores de la psicología, que cuando le preguntaban a los adolescentes si se sentían tan mal, la verdad que una gran mayoría respondía que no, a pesar de que los educadores, los psiquiatras, los psicólogos seguían hablando de esa manera. Y eso tiene que ver con algo que tiene que ver con lo que yo podría llamar la ilusión del clínico. Yo soy psiquiatra, veo pacientes adolescentes en consultorio que por algo me consultaron, es decir, porque están padeciendo una situación de sufrimiento que tiene que ver con una cuestión en su salud mental y que los trajo a mi consulta. Uno de los problemas que ha tenido el constructo adolescente es que en gran medida se forjó desde la mirada de los clínicos, de la mirada que los clínicos tenían de sus pacientes y extensible a lo general. Con esto quiero decir, entonces, primera cuestión, no, los adolescentes no están locos, ¿no es cierto? No es que están pasando por un proceso de locura, pero sí hoy sabemos que tienen algunas constantes conductuales que van a pasar, y que en cierta medida tienen que ver con, desde mi óptica, desde mi forma de ver, este, esta cuestión, por algunas modificaciones en el cerebro que se dan específicamente en la etapa adolescente y que hoy conocemos y que tiene que ver fundamentalmente, lo voy a decir muy rápido, con una discordancia entre lo que tienen que ver los procesos de activación, de búsqueda de lo desconocido, de búsqueda de la recompensa y los mecanismos regulatorios que se van a madurar mucho más tarde. Es decir, mucho más temprano, a partir de la pubertad, hay una suerte de activación de ciertas zonas del cerebro que van a tener que ver justamente con la búsqueda de la recompensa, con la búsqueda de lo desconocido, con que todo lo nuevo puede ser mejor de lo que ya conozco, y mecanismos que tienen que ver con lo autorregulatorio, que en términos cerebrales están situados en la corteza prefrontal, cuyo desarrollo va a ser mucho más tarde. Entonces, en esta discordancia hay quienes postulan que pueden encuadrarse algunas de las conductas que habitualmente se le atribuyen a la adolescencia, como tiene que ver con la incurrir en riesgos. Entonces hay quienes dicen,
No, no, a los adolescentes les busca, no, no, no es que les guste tomar riesgos, sino que probablemente en la búsqueda de lo novedoso incurran en riesgos. Y acá también me permitiría decir, no todos los riesgos son negativos, no todos los riesgos conllevan un riesgo de muerte, porque estamos tomando riesgos todo el tiempo. En ese sentido, a mí me parece que es importante, más allá de pensar como se piensa y se suele difundir a la adolescencia como la etapa de los riesgos, me parece que es más importante considerarla como la etapa de las oportunidades, y en esa oportunidad se cruzan, sin ninguna duda, la toma de riesgos. Ahora, volviendo al tema de la salud mental, hoy sí sabemos, y hay evidencia científica, de que el 50% de los trastornos mentales del adulto comienzan en la adolescencia. Es decir, que retrospectivamente tuvieron su comienzo en la adolescencia, y si se extiende hasta pasados los 20 años, podemos hablar del 75%. Es decir, que es una etapa en la cual existen ciertos cambios que no se daban, y van a existir también ciertos cambios en la presentación de ciertas patologías, por ejemplo, en su distribución entre hombres y mujeres, patologías como la ansiedad o la depresión, que en la infancia, además de ser poco frecuentes, tienen una distribución igual. A partir de la adolescencia empiezan a ser muchos más frecuentes en el sexo femenino que en el sexo masculino. Ahora, ya que trajeron el tema de la pandemia la hemos sufrido todos terriblemente, y coincido con Mabel en el sentido también de ciertos descubrimientos que nos ha traído, como por ejemplo utilizar este instrumento que estamos usando ahora para comunicarnos. Pero más allá, que es verdad que la pandemia tuvo un impacto importantísimo en los adolescentes. Yo participé de una serie de investigaciones aquí en Argentina desde muy temprano, donde nosotros esperábamos encontrar que la mayor afectación desde lo psíquico estaba dado en las personas mayores, que eran los más vulnerables al impacto del virus, y sin embargo nos encontramos que los más jóvenes eran los que Mm, estaban sufriendo más. Pero vuelvo a decir, más allá de que hoy por hoy yo pienso que seguimos atribuyéndole a la pandemia un montón de cosas, y muchas tengo mis dudas que tienen que ver con la pandemia. Sí podemos, cuando Federico preguntaba al principio si teníamos más problemas o menos problemas de salud mental, hoy tenemos evidencia clara que en cierta población adolescente, especialmente las chicas más jóvenes, estoy hablando de chicas de 12, 13 años, hay un incremento de lo que tiene que ver con conductas autolesivas, cortes, manifestaciones de ansiedad, mm, intentos de suicidio, eh, que aun cuando no son la población mayoritaria que sufre estas consecuencias, en los últimos años es la que más ha incrementado la prevalencia de estas patologías. Este, y sin embargo, cuando revisamos, es verdad que pegan un pico en la pandemia, pero que claramente el pico inicial empezó en el 2016, 2015, es mm, decir, que era bastante anterior a la pandemia. En este sentido, frente a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta población? Hay quienes, y hay algunos libros que han salido recientemente, hacen una atribución importantísima de esto, no a la tecnología en general, pero sí al consumo de redes sociales. Cuando la pregunta es, bueno, pero ¿por qué las chicas y no los chicos? Hay quienes dicen, bueno, la forma de consumo que tienen varones y chicas de las redes, de lo tecnológico es diferente. Los chicos lo usan más para jugar, y las chicas, y no se trata tanto como algunos hablan de cuánto tiempo están frente a las pantallas, sino qué hacen con las pantallas. Entonces, fundamentalmente, las chicas en su consumo de redes sociales, hay ciertos fenómenos que se dan, uno lo habrán escuchado, por lo menos los más jóvenes de la audiencia, como el FOMO, es decir, como aquello que me estoy perdiendo y que veo que está sucediendo y yo no estoy. mm, Todo a lo atribuible a la comparación de la imagen corporal, a la exigencia de la imagen corporal, a los estereotipos. Eh, y hay algunos autores, hay un autor americano, Haidt, que es en realidad un psicólogo social, que ha publicado una serie de libros y se basa en las investigaciones de otro psicólogo que se llama Twitch, que ha investigado el tema. Le pone una fuerte impronta a lo que tiene, porque dicen, bueno, ¿cuál es el fenómeno que cambió y cambió a nivel mundial? Porque hay cierta coherencia en esto en diferentes países del mundo. El fenómeno fue la aparición de los celulares que hoy utilizamos, digamos, y la posibilidad de usar el celular, el smartphone, digamos, de esta manera. Hay quienes
critican, especialmente algunos investigadores ingleses que critican esta visión, diciendo no es solamente el celular, no es solamente el consumo de redes sociales. Si le restamos, es decir, como que si le restamos un fenómeno que sí, sin ser nuevo, también motivado por la tecnología, ha cambiado en su forma, que es el tema del ciberbullying. Es decir, lo que dicen estos investigadores ingleses es, si al tema del uso de redes sociales le sacamos el ciberbullying, es verdad que tiene un impacto en la salud mental, pero no parece ser tanto. Entonces, aquí está pendiente esta pregunta, hay una visualización clara de que algo ha venido cambiando en la forma de presentación, pero fundamentalmente en la emergencia que a veces genera, digo, la emergencia en el sentido de qué hago cuando de repente me entero de que una chica se ha estado cortando en el baño de la escuela, por ejemplo. Este, y en ese sentido va de la mano con cuestiones que para mí son novedosas, pero que son importantes y que me parece que son a la hora de recomendar. A mí me parece que está bien que se hable más de salud mental en la escuela, que no se tenga miedo de hablar de estos temas, que se abra la posibilidad, que se abra la posibilidad de que los chicos puedan decir me está pasando esto y no ser mirados con una mirada estigmatizante y excluyente. En mi caso particular creo que es importante también hablar de los cambios cerebrales que se producen en esa etapa y entender que hay algo que está sucediendo. Más allá de establecer protocolos, es, insisto, abrir la posibilidad de que esto pueda ser hablado. A mí me parece en ese sentido ha ayudado por lo menos en la Argentina, no sé si en México, pero sí conozco a nivel de otros países, digamos, la posición abierta de ciertas figuras importantes para los adolescentes que han podido verbalizar incluso en el medio de un recital. El último tiempo le he venido pasando mal, me ha pasado esto, o actores adultos que cuentan justamente cuando eran actores adolescentes las vicisitudes que le traía tener, por ejemplo, episodios de pánico que les impedían actuar o cosas por el estilo. Eh, Me parece que ese poder decir, yo me he sentido mal, yo he consultado, yo estoy estoy teniendo un tratamiento psicológico, yo estoy tomando una medicación, un psicofármaco porque me lo ha indicado alguien y me siento mejor, sin que eso tenga una mirada, insisto, estigmatizante y excluyente. A mí me parece que es un fenómeno que los chicos en ese sentido van tomando y que me parece que desde la escuela todavía estamos un paso atrás, todavía nos asusta bastante, no nos sentimos, bueno, ¿qué hago si me dice un chico que está pensando en matarse? Entiendo que hoy hay procedimientos que están establecidos, hay protocolos que están establecidos, pero me parece que son temas que todavía hace falta conversar bastante en los ámbitos educativos. Bueno, cualquier cosa a disposición. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Muchísimas gracias, Fabián. La verdad que me parece que entre los dos nos están dando un paneo interesante. Yo no tengo demasiado tiempo, pero les voy a hacer una pregunta, la misma pregunta a los dos. Les voy a pedir síntesis en la respuesta para que podamos encajar con los tiempos y cerrar a horario, que siempre es algo que hacemos y que somos muy celosos de cumplir. La pregunta es bastante fácil. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es la oportunidad que la escuela tiene en relación a la salud mental, individual y colectiva de sus alumnos? ¿Cuál es el papel de la escuela? El papel en el doble sentido de cuánto le toca de responsabilidad, cuánto es responsable de esa situación y a su vez cuál es la oportunidad, es decir, cuánto puede hacer para contribuir a un mejor desarrollo de esa salud mental, insisto, individual y colectiva. Mabel, ¿cuál es tu respuesta? Y luego te paso la palabra a vos, Fabián. Mira, Pablo, nosotros trabajamos mucho los psicoanalistas lo que llamamos la caída del nombre del padre, que supongo, Fabián, que entendés a qué me refiero. Eso quiere decir que esto lo trabajamos que desde 1968 se empezó a hablar de que no es lo mismo que el patriarcado, sino la función paterna que tenía un orden simbólico en la familia. Eso no quiere decir que tenga que ser necesariamente un hombre, es una función de un orden
que da un ordenamiento simbólico, que donde hay prioridades, alguien que ordena, alguien que obedece, alguien que cumple las reglas, etcétera, etcétera. Esto ya lo anunciaba Freud cuando hablaba de su majestad el bebé, el niño está tratado como su majestad el bebé y se le permite de todo y hacer todo sin ninguna, prácticamente ofreciéndole todos los objetos, no dejando lugar ni para la fantasía, ¿no? Eso que Freud llamaba como ese antepórtico defensivo ante el trauma, ¿no? Que el chico tenga esa necesidad del juego, de la fantasía para poder tapar lo que no le gusta, que siempre está en la estructura. Bueno, justamente al haber caído esta figura paterna en la modernidad, y no es porque avanzó la mujer, ni el feminismo, ni tiene que ver con fanatismos, tuvo que ver con lo que sucede en la historia de la humanidad. Indudablemente estos roles no los ha asumido ninguno en la familia y esto se ve en los colegios que los padres cuestionan hasta los maestros. O sea que se ha perdido en ese sentido un orden en todo sentido, ¿no? También, o sea que no se envía el chico, el joven al colegio para que también se lo ordene o rescate ese simbólico que sería lo imaginario, es lo que decía el doctor, ¿no, Fabián? Que es estar pendiente de la imagen, que es lo que la época trae, y los bullying y todas las manifestaciones terribles que le pasan al, al adolescente con los cambios, sino que además no le permite poder elaborar eso que está ocurriendo. Y justamente el corte es como una marca, un signo de lo que no se puede hablar. O sea que indudablemente el colegio tampoco puede en este momento, más allá de las buenas intenciones de los directivos, de las maestras, de los coordinadores o los rectores, depende de qué estamos hablando, si primaria o secundaria, justamente está muy cuestionada la autoridad en todos los sentidos, desde los padres también. Entonces, ¿por qué el joven va a tomar una posición diferente si está sostenido su desobediencia desde el padre a todo lo que es un orden? ¿Entienden? No digo un orden, no me refiero a una ordenanza, sino a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, bueno, etcétera, etcétera. Esto es lo que está atravesando la época, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor, con todo lo que dijo, y bueno, en la medida que esto se vaya cambiando de alguna u otra manera, se asuman los roles de nuevo. Yo me acuerdo que una paciente decía que él era mapa. Yo digo, ¿qué es mapa? Mitad mamá, mitad papá. O sea, el tema es por qué no asumir el rol que te corresponde, que no implica ser el que pega ni el que solo reta ser padre, ¿no? Esto de la igualdad terminó trayendo más problemas que soluciones. No estoy en contra de los colectivos, quiero aclarar, siempre son necesarios para la defensa, sino que en momentos, como decía el doctor, de tantos cambios subjetivos que tiene el adolescente y que tiene que resolver, si no hay un ordenamiento desde algún lugar, cierta lugar que se le da al colegio desde los padres, el colegio les queda pocas herramientas también para poder usarlas. Entiendo eso desde lo que escucho por los padres y los maestros que tengo o directivos que tengo en análisis, ¿no? No sé si Fabián estás de acuerdo Muy o vos, bien, Mabel, Pablo. Mm, muchísimas gracias. Me gusta la idea. Vamos a mm, ver qué nos aporta Fabián a la misma pregunta y vamos encerrando, pero me gustó esa idea de la escuela como una instancia de orden, ¿no? De orden simbólico, digámoslo así. Fabián, claro. Mm, A adelante. ver, si entendemos a la escuela como lugar primordial de la educación a partir de cierto momento, el problema es el pensar que la educación se limita al aprendizaje de contenidos claro. este,
de Ah, materias y en realidad la escuela debería, entiendo que hay intentos en ese sentido, a poder potenciar el desarrollo de aprendizajes que van más allá de una serie de contenidos que se deben transmitir porque son los que son necesarios para no sé qué cosa. Entonces, me parece que cada momento en la escuela tiene que poder repensarse para ver qué es más importante transmitir. Cada momento tiene que pensarse, por ejemplo, podemos discutir hoy a cuántas horas los alumnos deberían estar quietos y cuántas horas deberían estar moviéndose, entendiendo lo que implica hoy la actividad física para la salud mental de por lo menos los adolescentes. mm, Y tendríamos que repensar si educación física debería ser llamada como tal y debe durar 2 horas por semana, cuando hay escuelas que ni siquiera tienen dónde poder hacerla. Y también deberíamos pensar cuál es el horario ideal para empezar las clases en los casos de la mm, adolescencia, entendiendo que un sueño, que el sueño normal, que el sueño se altera, el ciclo de sueño se altera en los adolescentes y que quizás no es la mejor idea seguir empezando con una lógica fabril a las 7:45. claro, Alguien que me explique cuál es la razón para hacerlo cuando ya hay evidencia suficiente, que hay cierto corrimiento, y que por ahí empezar las clases 45 minutos podría, si aceptamos que dormir bien también tiene que ver con la salud mental, por ejemplo. Este, y por otro lado, hay toda digamos, vos hablabas, Pablo, al principio de lo que tiene que ver con la educación socioemocional, pero también hay cuestiones que tienen que ver con ciertas cuestiones que pueden aprenderse, que tienen que ver con ciertos mecanismos de autorregulación, ciertas posibilidades de poder entender más cuáles son mis emociones, ciertas posibilidades de ver que el flujo de ciertas emociones no tienen que ver necesariamente con lo patológico y cómo se exterioriza esto. Bueno, sí, la escuela me parece que es un lugar interesantísimo para poder hacerlo. Y por último, pensar si la escuela no podría proponer de forma acompañada, mediatizada, más experiencias que impliquen la toma de riesgos, si eso es una cuestión que es importante en esa época de la vida, y que yo creo que no es solamente la escuela, por ahí, en las instituciones sociales en general, qué lugar podemos darle más a la toma de riesgo en la adolescencia de una manera diferente, o algunas cosas que se hacen, qué desarrollo tenemos que darle a poder desarrollar prácticas solidarias con quienes no son como uno. Es decir, me parece, a mí se me ocurren un montón de cosas que sí tienen que ver con la institución educativa por excelencia que es la escuela y que para mí sí contribuyen a la salud mental, por lo menos de la etapa de la vida a la que me refería antes. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Yo voy a cerrar el bloque. Voy a cerrar diciendo dos cosas. Primero, que me gustaron mucho las ponencias y me gustaron mucho las respuestas finales a la pregunta. Me parece que me he quedado con algunas notas que me interesan profundizar. Mi sensación, supongo que es compartida, es que recién empezamos con el tema, que debemos profundizarlo, que debemos trabajarlo, que debemos masajearlo conceptualmente, con gente también de fuera de la escuela, ¿no? Que nos ayuda mucho a pensar la escuela desde gente que conoce muy bien la problemática, aunque no necesariamente conozca muy bien la escuela, y ese no conocer muy bien la escuela les da una soltura para hablar de la escuela que tal vez los que estamos dentro del mundo escolar siempre tenemos argumentos para explicar por qué no podemos hacer esas cosas. Pero no siempre es bueno tener argumentos para explicar por qué uno no puede hacer las cosas. Si la toma de riesgo de la que habla Fabián tiene que ver exactamente con pasar por encima de lo que no podemos para ver hasta dónde somos capaces de llegar. Bueno, yo lo voy a cerrar acá, le voy a pasar a Mile, les agradezco otra vez enormemente, fue un gusto tenerlos. Mile, te igual. doy minutos finales, así escuchamos un poco una escuela y su experiencia con lírica. Bien, bueno, gracias Pablo. Bueno, yo quiero comentarles que en los últimos foros hemos recibido comentarios sobre la importancia de estos espacios donde podemos escuchar en primera persona a otras instituciones que están dando un paso hacia el cambio. El día de hoy nos honra contar con Mariluz del Vanguard School, una escuela con la que colaboramos al día de hoy. Mariluz, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría comenzar
bueno, que podrías comenzar presentándote para que todos te puedan conocer un poco mejor acerca de ti, tu rol, la institución, y que luego nos cuentes cómo ha sido el proceso de adquisición e implementación de Lírica en tu colegio, es decir, cómo describirías tú esa experiencia. Estás con el micrófono silenciado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto, mil gracias. Es un gusto para mí estar hoy aquí y haber escuchado lo que escuché hoy. Claro que es un tema importantísimo y vanguardista, ¿sí? El tema que abordaron hoy, la salud mental en las escuelas y nuestra postura ante ellas. Yo creo que ante este mundo vertiginoso que cambia tanto, por ejemplo, mi experiencia en lo que tú me preguntas, Mile, ha sido de verdad un encuentro amable con, ¿sabes?, con poder resolver en este mundo vanguardista muchos aspectos en un solo lugar, porque hoy es lo que buscamos, porque buscamos eficiencia, rapidez, porque los jóvenes, los papás jóvenes hoy, requieren de esto. Ellos quieren las respuestas rápidas, los servicios rápidos, completos, ¿sí? Y además especializados. Para nosotros en Vanguard, y quiero que esto, por favor, se entienda, de verdad en la honestidad de decirles que para nosotros la implementación de Lírica y la adquisición de la plataforma fue una de las mejores decisiones que hemos tomado porque el acompañamiento ha sido excepcionalmente amable. Además, siempre tenemos una respuesta rápida y ha sido una capacitación constante, eficiente, práctica, que hemos tenido siempre esto rápido, siempre la respuesta rápida, eficiente, y creo que eso para el equipo administrativo, por ejemplo, lo necesita hoy en día. ¿Por qué? Pues les decía, tenemos que trabajar vertiginosamente, ¿no? Tenemos que dar respuesta rápida. Además de, bueno, de lo que ya implican otras cosas como el performance y otras bondades que tiene, pero la verdad, Mile, en cuanto a tu pregunta de adquirir e implementar, pues eso fue amable, práctico, eficiente, ha sido un acompañamiento constante, hemos obtenido respuestas rápidas de ustedes y eso nos ha dado calma en esta mudanza que hemos hecho, ¿no? Hacia ustedes y lo agradezco enormemente. Bien, me encanta que uses tanto la palabra estar a la vanguardia. Sabemos que el Vanguard School tiene un equipo de educadores que es con una mentalidad muy innovadora y el nombre del colegio justamente sin duda refleja esa visión, ¿no? Por eso, bueno, y ahora para concluir, pensando en las personas que hoy representan alguna institución educativa, sea un colegio, una universidad, y que desean dar ese paso hacia una educación más actualizada e innovadora. ¿Qué mensaje les podrías compartir tú? Mira, yo creo y estoy completamente de acuerdo con el doctor Fabián. Hoy los colegios somos comunidades, ¿sí? Tenemos que dejar de ser esa escuela apartada de todo el contexto del niño. Hoy somos comunidades, formamos comunidades de aprendizaje, ¿sí? Y yo creo que al ser comunidades, en el siglo XXI, además, el trato al cliente, y aquí entendiendo al papá como el cliente y al niño como usuario, eh, tenemos, eh, tenemos en el siglo XXI las empresas, porque los colegios somos empresas,
que tratar al cliente individualmente, porque cada cliente tiene un contexto, tiene una necesidad diferente y además los colegios como comunidades tenemos necesidades diferentes. Y creo que por eso decía que, que tomamos una buena decisión en este vanguardismo, porque en este atender a las nuevas generaciones de papás, de clientes, y hacerlo con el acompañamiento de ustedes, con esta plataforma completa que cubrió en el caso de Vanguard varias necesidades y que tenemos respuestas. Quiero poner un ejemplo. En esto que hablo de la necesidad de las personas, porque hoy tenemos que atender las necesidades de las personas. Y en el caso de Vanguard, cuando pedimos o solicitamos cierta situación para comunicarnos con los papás y que distinguieran comunicados importantes de los comunes, hubo una rápida respuesta de ustedes, eficiente, que lo pudimos solucionar y que los papás quedaron encantados. Ah, bueno, no hubo un no puedo, es que eso no se puede, es que buscaron la manera y así ha sido su respuesta. Yo creo que el mensaje hoy para todos es, uniéndome a la doctora Mabel y al doctor Fabián, es eso, tenemos que hacer e implementar acciones en los colegios que ayuden a la salud mental, que los papás puedan tener rapidez para solucionar lo que quieren hacer. No sé, por ejemplo, pagos, decir que avisar que no van por sus niños ese día, que va otra persona, además de tener ciertos canales de comunicación solo con ciertos grupos, soluciones, ¿sabes? Porque somos un servicio. La educación es un servicio y al formar comunidad, pues tienes que estar atento en esto. Entonces, yo les diría que el vanguardismo es estar un paso adelante siempre y que creo que Lírica los ayudaría en esto como nos ayudó en Vanguard, porque eso es lo que queremos. Ser un colegio vanguardista, siempre ir un paso adelante, ir en respuesta al siglo XXI. Entonces, si quieren eh, esto, si quieren salud mental en los papás y en la gente que trabaja con ustedes, bueno, pues esta es la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Mariluz, por compartir tu experiencia. Esto nos inspira Gracias a a usted. ir hacia una educación que era lo que tú decías, que no solo responde a los tiempos actuales, sino que también forma comunidades que están listos para el futuro. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Ahora le regreso a la palabra a Fede para ir al cierre. Muchas gracias. Bien, Pablo, antes de cerrar, no sé si vos querés hacer una pequeña despedida o vamos derecho. Bien, vamos derecho nomás. Entonces, llegamos hasta acá, Mariluz, encantado de que estés con nosotros, siempre es un placer enorme. Te agradezco muchísimo, Mabel, por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias, Gracias Fabián, por contarnos tus experiencias también y tu punto de vista. Gracias, Pablo. Y así como Fabián hablaba de las oportunidades, de todo esto que parece un desafío, transformar una oportunidad, mi aporte, mi conclusión de esto también es que el mundo es uno, ¿no? Y nosotros decimos si vivimos en un mundo de oportunidades o en un mundo de amenazas. Y en ese Mm. sentido, nosotros en Lírica encontramos una oportunidad, como decía Mabel, por ejemplo, y hablaba de las adicciones. Digo, en algún punto nos volvemos adictos a descargar aplicaciones en el celular y que llegó pandemia, que WhatsApp, que el mail, que de todo. No sé ni cuántas aplicaciones tengo y ya hay muchas que ni las uso. Digo, y esta realidad interpela a las instituciones porque es casi el primer front para salir a comunicarse con sus familias, ¿no? Pero comunicarse para qué? Para contarles cómo están sus hijos. Digo, algo elemental. Entonces, todos sabemos Mm. el impacto de un WhatsApp, porque todos atravesamos la pandemia, un viernes a las 11 de la noche, ¿no? Esperando una respuesta en 2 minutos. Bueno, menos mal, ya pasamos
esa locura, digamos, y ahora es momento de acomodarnos. Y en ese sentido nosotros nos dedicamos a esto. Ordenamos, integramos, tenemos una aplicación que simplifica todo esto en un mismo lugar y bueno, y transformamos principalmente la experiencia de las personas, ¿sí? Con simpleza, con muchísima simpleza en un mundo que va a toda velocidad y que parece que es más importante que tengamos más. En realidad es que tengamos simple. Así que, como bien decía Mariluz, aquí estamos para transformar esas experiencias. Quien esté curioso y le resulta atractivo esto que les comentamos, tiene nuestros puntos de contactos. Ahora les vamos a compartir al finalizar este foro un mensajito para que tengan nuestro contacto también si nos quieren contactar y quieren explorar un poquito más. Y les vamos a enviar el certificado, el link para que entren a la aplicación de Lírica, ¿sí? Entren, la exploren por sus propios medios y ahí van a tener el certificado de participación. Dennos hasta mañana, máximo esta hora, para poder enviar ese certificado. Y si alguien no lo recibe, nos escribe, nos manda un mensajito y de inmediato se lo compartimos, ¿sí? No me olvido de nada, no me olvido de nada. Gracias a todos. Última cosita, este es el momento de la foto, el momento en el que ponemos nuestra mejor sonrisa y nos sacamos una foto y les mandamos a todos. Bueno, gracias por participar, gracias por quedarse hasta el final. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias.